tema del origen de la ciudad, y bueno, pues es muy difícil exponer un tema así tan complicado en media hora o más, incluso una hora sería muy complicado. Pero bueno, al hacer referencia al problema del origen de la ciudad, en realidad estamos haciendo referencia a una de las publicaciones, podríamos decir, póstumas, o en realidad póstumas, de Bolívar Echeverría, Los modelos elementales de la oposición campo-ciudad. El origen de la ciudad está vinculado con una serie de problemáticas, básicamente, que acompañan al planteamiento de qué es la ciudad, cómo y cuándo, cómo, cuándo y dónde surge. ¿Qué es la ciudad? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cómo determina la vida de los seres humanos que viven en ella? ¿Por qué apareció? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué perspectivas de permanencia y de progreso tiene? Que es un poco esta preocupación. Y fundamentalmente tendría que ubicarse esta preocupación de Bolívar Echeverría en la pregunta por el capitalismo. En realidad, esa es la pregunta fundamental a la que Bolívar Echeverría quiere reflexionar y revisar a este ente transhistórico de mucha más duración incluso que el propio capitalismo, y en todo caso esa pregunta o esa duda es propiamente la que revisa al consultar a dos pensadores del capitalismo, a Marx y Braudel, y precisamente este trabajo es una revisión, un extracto de una conferencia que dio en 1989 en torno a la definición de capitalismo en Marx y Braudel. Él revisa básicamente a través de la reflexión en torno a la obra fundamental de Braudel, Civilización Material, Economía y Capitalismo, y poniéndolo en perspectiva con Marx. El tema o la ubicación temática de la problemática de Bolívar Echeverría me parece a mí que podría primero colocarse en, sin buscar la rigurosidad, como lo sugiere, me refiero a mi trabajo, no a la sugerencia que hace Andrés, sin pretender ser rigurosos. Más bien lo que trato de hacer es buscar una manera general de caracterizar la obra, o quizá por lo menos las intenciones no declaradas de Bolívar Echeverría, y colocando su obra dentro de estas preocupaciones. De acuerdo con ello, me he atrevido a sugerir que la obra de Bolívar Echeverría pueda ubicarse dentro de tres preocupaciones fundamentales que él, a través de su obra, podríamos decir, sugiere, ¿no? Sin ser explícito, esto lo estoy yo interpretando. La primera sería la intención de un desmontaje transhistórico o diacrónico de como él llama el hecho capitalista, y toma como herramienta para esa crítica radical e histórica la crítica de la economía política. En segundo lugar, propiamente la crítica de la modernidad, en donde el propio hecho capitalista quedaría colocado, y ahí hace una revisión clave de una serie de pensadores que ya han sido comentados, pero entre las temáticas o los pensadores que está él con frecuencia visitando, que es, por ejemplo, Heidegger, es la crítica de la tecnología, por ejemplo, la crítica de la cultura, o la definición crítica de la cultura, etcétera, etcétera. Es una gran cantidad de temas que simplemente quiero enunciar o colocarlos dentro de esta
digamos, plataforma discursiva, que sería como la segunda plataforma. La tercera, me parece a mí que es la pregunta por la modernidad capitalista latinoamericana, a la que él responde con esta sugerente, digamos, teoría o aproximación teórica bajo la idea del mestizaje y el etos barroco. De acuerdo con esa digamos, esa manera de destacar las intenciones de Bolívar Echeverría, el problema de la ciudad estaría precisamente colocada en la primera plataforma discursiva, que sería la del desmontaje transhistórico o diacrónico del hecho capitalista. Y bueno, y entonces, si revisamos la preocupación que él tiene en la exposición que hace en este pequeño texto, que es un extracto de esa, en realidad, mucho más amplia reflexión en torno a la definición de capitalismo que hacen Marx y Braudel, estaría entonces colocado el tema del origen de la ciudad. Al respecto, existen muchos otros autores que hacen una revisión sobre el tema de la ciudad, incluso podría decirse especialistas o tratadistas del tema de la ciudad, que bueno, cuando revisamos la teoría disponible sobre la ciudad, pues encontramos varias escuelas, como por ejemplo la escuela francesa, en donde destaca Henri Lefebvre, por ejemplo, textos como El pensamiento marxista y la ciudad, donde revisa pues prácticamente las obras fundamentales de Marx y Engels en torno que explícitamente tocan el tema de la ciudad, como por ejemplo las Formen, que es parte del estudio de la acumulación originaria de capital, los Grundrisse, o la ideología alemana, que es podríamos decir, un apunte que le permite a Marx diseñar una serie de reflexiones en torno a esto que más adelante el propio Bolívar destaca como la tripartición de la historia, y eso es muy importante. Hay otros pensadores como Marino Foli, que forman parte de la Escuela de Venecia, un grupo de arquitectos que reflexionan en torno a la ciudad, y desde la arquitectura, en relación con la economía política y la historia, hacen una revisión de la ciudad. Por ejemplo, me refiero a Marino Foli, que Bolívar Echeverría recomendaba con especial énfasis, su texto de La ciudad del capital, por ejemplo. Leonardo Benévolo, que hace también reflexiones en torno a la historia de la ciudad, o Paolo Sica, que también hace una historia del urbanismo, una historia de la forma urbana. Por otro lado, existen otros pensadores, como los de la Escuela de Chicago, que desde la aproximación ecológica al estudio de la ciudad, también hacen aportaciones importantes para su estudio, desde una perspectiva diferente a la del marxismo, pero es también propiamente el nacimiento de la ciencia, la ciencia urbana en torno para el estudio de la ciudad, ¿no? Bueno, y habría otros pensadores que bueno, no quiero gastar el poco tiempo que queda para ir anunciando, destacando a estos pensadores, que sería larga esta lista, ¿no? Incluyendo textos del propio Heidegger, ¿no? Este texto que también Bolívar Echeverría recomendaba para el estudio del espacio urbano, el de construir, habitar, pensar, que es también un texto fundamental para entender los fenómenos del espacio. Bueno, son solamente algunos referentes que permitirían hacer una revisión. Se me olvidaba también este texto que en especial Bolívar Echeverría recomendaba para el estudio de la ciudad, el de La ciudad y la historia, la cultura de las ciudades, de Louis Mumford, y el del proceso de la civilización de Norbert Elias. Son textos sin los cuales, decía él, no podríamos formular de manera
digamos, amplia el problema de la ciudad y distintos enfoques, no nada más el histórico o el urbanístico o el de la historia de la tecnología o incluso otros enfoques un tanto especializados. Respecto a los postulados de los cuales parte para establecer este diálogo polémico, podríamos decir, entre Braudel y Marx, hace referencia a algunos, llamémosle, conceptos o categorías o puntos de partida que están formando parte del análisis diacrónico, o aquello que le permite a Bolívar Echeverría establecer estos puntos de partida que en gran medida lo cualifican como un pensador fundamental del tema de la ciudad, ahora, porque, bueno, este texto no existía, pero a partir de el rescate que se podría hacer de esta exposición que logró hacer justo cuando se estaba dando la caída del muro de Berlín, me refiero a noviembre de 1989, él está reflexionando y parece ser que está cerrando una etapa, esta etapa del desmontaje en perspectiva diacrónica del hecho capitalista. Él hace referencia, para destacar un punto fundamental, el de la idea de totalidad, que precisamente está destacando o identificando tanto en la obra de Marx como en la obra de Braudel. Hace referencia a grandes obras de Braudel como Las civilizaciones actuales o El Mediterráneo en la época de Felipe II, La civilización material, economía y capitalismo, y que son verdaderas obras monumentales y que Bolívar Echeverría conocía en gran medida. Me atrevo a decir que Bolívar Echeverría es lo que podría llamarse un pensador de obras completas. Es una de las grandes virtudes que tenía Bolívar, y de esa capacidad de sintetizar en algunas ideas estas grandes obras y que permitían en todo caso a los estudiantes, a los discípulos, a varias generaciones formadas por Bolívar, identificar grandes problemas en unas cuantas, pero sí, eso sí, muy agudas observaciones. Otro de los puntos clave que él destaca es esta idea de la tripartición de la historia, que precisamente al reflexionar en torno al propio título de la gran obra de Braudel, Civilización material, economía y capitalismo, identifica, y que el propio Braudel hace explícito en el comienzo de la obra. Civilización material es el nivel ínfimo o el nivel elemental. Después hay un segundo nivel al que le llama él los juegos del intercambio o la sociedad económica, y un tercer nivel que es propiamente el del capitalismo. Bolívar Echeverría destaca en esta serie de aproximaciones que hace de la historia que en Marx se percibe también una tripartición de la historia a través de esto que él, Bolívar Echeverría, destaca como este nivel elemental al que le llama él el nivel del proceso de reproducción social natural, o, dice él, la producción en general, que es destacada por Marx. Un segundo nivel al que Bolívar le llama que es como el esquema de un sueño, porque en realidad nunca ha existido, que es en donde se cumpliría esta fórmula de la economía mercantil simple, mercancía, dinero, mercancía, que sería como un nivel anterior al del capitalismo, en el que rige la fórmula dinero, mercancía, dinero incrementado. Esta tripartición de la historia entonces logra
o le permite a Bolívar Echeverría reflexionar en torno a las distintas formas en que aparece el tema de la ciudad, tanto en la obra de Marx como en la obra de Braudel. Y bueno, y entonces precisamente esta problemática de si la ciudad forma parte de este primer piso, esta problemática la formuló el propio Braudel en el tomo 1, al que está haciendo referencia a la civilización material, pero que él mismo no sabe dónde colocarla. Dice Braudel que no sabe si forma parte de la civilización material o en realidad forma parte de este segundo piso, que sería el de la sociedad económica. Y en vista de eso, lo coloca, el tema del dinero y la ciudad, lo coloca en el último capítulo, en el capítulo 8 del tomo 1, porque es como una transición temática e histórica entre lo que sería la civilización material y los juegos del intercambio. Y esta definición, o mejor dicho, indefinición, le permite también a Bolívar Echeverría establecer esta necesidad de reflexionar en torno al papel que juega la ciudad en la definición de capitalismo. Y yo creo que esta parte es también muy importante. Capitalismo, dice Bolívar Echeverría, es un concepto que en el caso de Braudel aparece más bien sesgado hacia la esfera de la circulación, y a diferencia del concepto de capitalismo, que en realidad lo ubicamos o lo encontramos sesgado hacia el momento de la producción. En realidad, y bueno, aclara también Bolívar Echeverría, el concepto de capitalismo como tal no aparece propiamente en los tiempos de Marx, sino que aparece ya hasta el siglo XX, y Marx precisamente utiliza el término, el concepto de modo de producción, y precisamente ahí estaría precisando cuál es la importancia que tiene el momento productivo dentro de lo que se conoce como los momentos fundamentales de la generación de la riqueza social: producción, distribución, cambio y consumo. Juega un papel fundamental entonces en la obra de Marx el momento productivo, a diferencia de la propuesta braudeliana, en donde ubica el capitalismo, la fundamentación histórica del capitalismo, precisamente en los juegos del intercambio o en la sociedad económica, en el comercio. Y entonces, bueno, el tema también al que recurre Bolívar Echeverría para la explicación de estas maneras de diferenciar territorialmente o geográficamente las posibilidades de aparecimiento de las ciudades, utiliza el concepto propuesto por Braudel, que es el de elección civilizatoria. La elección civilizatoria está asociada, dice Bolívar Echeverría, con un concepto clave para poder entender la diferenciación de las formas tecnológicas o las capacidades de producción en las que se utilizan determinadas tecnologías con respecto a la expresión material fundamental de los seres humanos, que es el de la alimentación, o el del alimento, que Braudel denomina las plantas civilizatorias o los alimentos que determinan no solamente estrategias tecnológicas, sino formas civilizatorias, incluso proyectos históricos o proyectos civilizatorios. Y entonces se distingue la civilización del arroz en el oriente, la civilización del trigo en occidente europeo y la civilización del maíz en América. Y estas, dice Braudel, son plantas que se han expresado como proyectos civilizatorios que han tenido mayor éxito en la historia. Estos elementos Bolívar Echeverría los utiliza precisamente para
para hacer una serie de aportaciones en lo que se refiere al problema que a él le interesa y que es el de la definición de ciudad. Y la primera cuestión en la que quiero centrarme es precisamente en los argumentos que construye Bolívar Echeverría a partir fundamentalmente de las aportaciones que hace Marx y que precisamente están caracterizando esta gran aportación que hace Bolívar Echeverría, incursionando en algunos aspectos que otros autores no habían formulado, por lo menos de esta manera. Dice Bolívar Echeverría, dice, el concepto de ciudad, retomando las ideas de Marx, podría construirse a partir de una determinada interpretación de lo que él llamaba el proceso de reproducción social. El proceso de reproducción social, dice Bolívar siguiendo a Marx, dice tiene un doble nivel o es se presenta de dos maneras. Es físico y a la vez político. Es físico en la medida en que se da una relación de producción natural y que hay en la que se manifiesta un sometimiento del hombre al ciclo de la reproducción natural, como todos los seres humanos, pero, y a esto lo destaca mucho prácticamente en toda su argumentación crítica, Bolívar Echeverría, es también político. Y es político porque precisamente el hombre es un animal que no tiene sus códigos preestablecidos y que es necesario construirlos. Y esta forma de construcción de los códigos del humano sigue un ciclo de reproducción, por un lado, bajo la forma en que los demás seres el animal humano construye sus formas de reproducción, subordinado a un determinado dramatismo del que ya se había hablado hace un momento, y es un dramatismo al que la existencia humana o en el que la existencia humana tiene que darse forma a sí mismo o a sí misma desde las formas de parentesco, en donde se construyen las formas de identidad social y en distintos planos, ¿no? Por un lado, el plano físico, también incluido dentro de esta posibilidad de construcción de lo humano, y por otro lado, su propia socialidad. El tiempo, que es precisamente de donde parte esta definición Bolívar Echeverría, juega un papel fundamental en la definición de este proceso de reproducción social, y para ello entonces recurre a esta doble argumentación del tiempo. Por un lado, el tiempo es el tiempo rutinario o el tiempo de la rutina, el de la temporalidad rutinaria que se expresa en la vida cotidiana, y por otro lado se manifiesta también una forma de temporalidad extraordinaria, dice Bolívar Echeverría. El tiempo de la reproducción, el ser humano cumple la forma establecida de su socialidad, cumple su vida de acuerdo a ciertos códigos de una forma de vida establecida de su socialidad o de su reproducción social, cumpliendo o bajo el cumplimiento de una determinada legalidad. En el tiempo extraordinario, la capacidad política se vuelve una necesidad central dominante en donde el código del humano se actualiza, dice Bolívar Echeverría. La construcción del tiempo se establece siguiendo un determinado calendario, dice Bolívar Echeverría. El calendario es la organización del tiempo de la reproducción bajo un tiempo en el que el individuo decide sobre sí mismo, en donde expresado bajo distintas
manifestaciones como el de la política concertada, la festividad religiosa y propiamente, dice Bolívar Echeverría, el tiempo del discurso. Esta forma, digamos, de expresión de lo humano tiene que manifestarse a través de lo que, y aquí es donde empieza propiamente a reflexionar Bolívar Echeverría, es lo que él llama la territorialización o la territorialidad del tiempo de la reproducción social. El tiempo de la reproducción social, dice Bolívar Echeverría, se proyecta o se recuesta a lo largo de un eje territorial o un eje espacial, dando lugar a lo que se denomina espacio de la sociedad. La estructuración del tiempo de la reproducción social es o genera la estructuración del espacio y entonces configura esta doble forma de existencia del humano como tiempo rutinario y tiempo extraordinario, y para ello encuentra dos sitios, dos lugares, lo rural y lo urbano. El territorio es pues el sitio o el lugar donde se organiza, dice Bolívar Echeverría, copiando cierto tiempo de la reproducción social en dos sitios, uno el que conocemos como rural y otro el urbano. Es propiamente la estructuración del calendario social a través de lo que él llama el tiempo de la socialidad. Lo urbano, y este es también un aspecto muy importante, lo urbano es también la confluencia o la encrucijada o el lugar en donde convergen los distintos momentos del ciclo de la reproducción social y en donde aparecen propiamente completos o completados. Producción, distribución, cambio y consumo aparecen por fin completados en un lugar que está solicitando este momento en el que los excedentes de producción sean intercambiados a través o durante el momento de la circulación. A diferencia de que lo rural es el lugar en donde la primacía la tienen los extremos del ciclo de la generación de riqueza social, la producción y el consumo. Los otros dos momentos, el de la distribución y el del cambio, son momentos que en realidad, dice Bolívar Echeverría, siguiendo a Marx, secundarios. La circulación es entonces un momento secundario en el espacio rural, pero sin embargo en la ciudad aparece ya como un momento central, y justamente en el espacio urbano aparece como lugar de convergencia de la necesidad funcional, por un lado de la función política y por otro lado de la función circulatoria. Tiempo extraordinario y función circulatoria tienen entonces un lugar de convergencia que es precisamente lo urbano. Es una de las reflexiones que hace Bolívar Echeverría en torno a esta idea de por dónde buscar esta explicación de cómo surge la ciudad dentro de esta serie de reflexiones en torno a los ciclos de generación de riqueza social y esta duplicidad de la temporalidad como rutinaria y como extraordinaria. Bolívar Echeverría en algún momento de su exposición de 1989 sugirió, ese trabajo surgió a raíz de una propuesta que yo le hiciera en el año 2004, precisamente para hacer un conjunto de extractos relacionados con estas ideas que no habían sido expuestas, por lo menos de esta manera, y que a Bolívar Echeverría le parecieron interesantes. Sin embargo, tenía que revisarlas
y en alguna ocasión llegó a decir que esta idea de los modelos elementales de la oposición campo-ciudad habían sido una propuesta de Braudel. En realidad a mí me llevó muchos meses comprobar que en realidad en ninguna parte de la obra de Braudel aparecía. Y bueno, le digo, Bolívar, yo no encuentro en ninguna parte de la gran obra, y además son cientos de páginas, y bueno, le digo, esta propuesta suya, yo ustedeaba a Bolívar, entonces le digo, esta propuesta suya no la encuentro por ningún lado. Y entonces, un poco encogiendo los hombros, dice, es que no es de Braudel, es mía. Ah, bueno. Y entonces la propuesta consistía precisamente en establecer estas diferenciaciones del espacio geográfico a lo largo del mundo, y a sugerencia precisamente de esta diferenciación geográfica, de una lectura concienzuda que hace Bolívar respecto a la obra de Braudel, propone entonces que se planteen no como una sugerencia en torno a la ciudad específicamente, sino cosa que nunca le gustó. Obviamente el planteamiento de Bolívar es mucho más amplio y no puede pensar la realidad social sin contraponer campo y ciudad. Un poco esa es la sugerencia que está detrás del título de este pequeño libro que se llama Los modelos elementales de la oposición campo-ciudad. La otra cosa que es también importante destacar es esta idea de intitular o ponerle un nombre a ese libro, que era el de formaciones elementales de la oposición campo-ciudad, y pues como si se le hubiera tocado un resorte muy delicado a Bolívar, dijo no, formación no. Supongo que porque este título está aludiendo de manera contundente los trabajos de Marx, y pues no, para nada se podría comparar el trabajo en términos de rigurosidad escritural, dado que, como decía un colega, el trabajo no fue publicado porque así lo haya querido el autor, sino porque prácticamente lo forcé a que se establecieran algunos lineamientos para reflexionar en torno al origen de la ciudad. Y bueno, y entonces surge esta propuesta de Bolívar Echeverría para establecer las formas elementales que tampoco, él dice que en realidad nunca han existido, pero que sí podrían servir para pensar o repensar a la ciudad contemporánea, y que estas contraposiciones estarían por debajo de la reflexión de las ciudades contemporáneas. Entonces me refiero a la contraposición entre aldea y campiña, que sería la oposición ciudad-campo de la civilización occidental, del occidente sedentario. La segunda oposición, la de campamento-desierto, se daría en el Medio Oriente, en Levante, que es propiamente una civilización nómada. Y el tercero es la oposición asentamiento-plantación, que es propia del Oriente sedentario, China y otras culturas. La expresión de esta contraposición aldea-campiña es la expresión de campos de cultivo que se encuentran dispersos, pero en un mismo territorio. Posesión de los medios de producción de manera individual, se da una combinación del trabajo individual y del trabajo colectivo, y se establece una manera de planear y pensar frecuentemente los momentos circulatorios. Producción, consumo están vinculados como partes fundamentales de lo rural, como ya fue expuesto, y la circulación es propiamente
el espacio que genera lo urbano. Se da una separación neta de uno y otro, dice Bolívar Echeverría. La oposición aldea-campiña genera entonces lo que él denomina la ciudad burguesa occidental, que es propiamente la plasmación objetiva de la comunidad, en donde se enciende y se apaga, dice Bolívar Echeverría, según el calendario político y la comunidad. La comunidad. El campo tiene está totalmente subordinado a lo urbano. La aldea es propiamente la protociudad o una prefiguración de la ciudad, o da lugar a la ciudad-estado. La vía mercantil de la constitución de la ciudad burguesa es propiamente esta contraposición aldea-campiña, y es también el sitio en donde se plasma la gestión política, en donde se da la posición riqueza pública con respecto a la riqueza privada. Se dan también una serie de expresiones de la autonomía citadina, en donde se gestan las ciudades-estado hasta cierto punto o en gran medida autónomas. Se da una subordinación del campo a la ciudad. La oposición campamento-desierto, que es propia de las sociedades del Medio Oriente, en ellas se dispone de un territorio mínimo, itinerante, una duplicidad del territorio, por un lado el ajeno, que es propiamente el recorrido de la caravana, y por otro lado el propio, la caravana misma. Se da una combinación del trabajo individual y del colectivo, y se confunden en ella, dice Bolívar Echeverría, los momentos de producción, consumo, con el de la circulación. Este tipo de oposición da origen a la ciudad comercial. No es, resalta enfáticamente Bolívar Echeverría, no es la plasmación objetiva de la comunidad. El lujo es lo fundamental. Las ciudades se presentan como espacios deslumbrantes, como Bagdad, Basora, etc. Y los campamentos forman parte de un determinado discurso espacial o discurso territorial de mayor permanencia en el caso de las ciudades ya establecidas. Se constituye como una encrucijada de muchas sociedades nómadas, y se expresa como territorios itinerantes, sitios de entrecruzamientos, ciudades deleznables, efímeras, dice Bolívar Echeverría, floraciones, dice él, sumamente fastuosas. No es la objetivación de la identidad, arquitectónicamente hablando, se rehúye a la objetivación y a reconocerse en ella. La ciudad totalmente, son ciudades totalmente descuidadas en su infraestructura. Sobre el barro se erige, y eso es una de las partes más destacadas de esta expresión, la plata y el oro, pero es sumamente deleznable. Se da un proceso de intercambios en donde hay predominios como fundamentalmente los predominios culturales de árabes, culturas árabes e islámicas. La tercera oposición, asentamiento-plantación del Oriente o propia del Oriente sedentario, como de China y otras partes del Oriente. En ella los medios de producción solo son efectivos en la medida en que se concentran, y esta es una categoría muy importante para la definición de todos estos problemas que encontramos ya en la ideología alemana, y que Marino Follin destaca precisamente en este texto de la ciudad del capital. Y bueno, aquí Bolívar Echeverría la rescata y logra entonces precisamente destacar
que esta oposición asentamiento-plantación es la expresión de la concentración, por un lado, de la posesión colectiva, pero a escala total de la comunidad. Se forma un solo medio de producción colectivo altamente organizado, que es propiamente natural de una gran plantación. El principio circulatorio permea la producción y el consumo. La distinción entre lo rural y lo urbano son sumamente precarias. Y esto da propiamente a lo que Bolívar denomina la ciudad burocrático-sagrada. Aquel esbozo de ciudad en donde los asentamientos laborales y administrativos forman parte de los lugares centrales, en donde tecnológicamente las formas de organización son muy complejos, y las técnicas de organización del trabajo y la fuerza de trabajo se expresan precisamente así, como altamente complejas. La necesidad de la burocracia es un elemento que resalta y aparece como una expresión social de una sacralización social de estos grupos sociales altamente burocratizados, que se justifican y dirigen bajo formas de organización compleja y construyen ciudades, dice Bolívar Echeverría, sagradas. Hay una dinastía teocrática en donde propiamente se estatuyen como semidioses, y termina diciendo Bolívar Echeverría, se construyen como pájaros sagrados, dice Bolívar Echeverría. Esta serie de oposiciones de ciudad o de lo rural y lo urbano estarían presentes en formas de expresión de la ciudad capitalista, y que propiamente es una de las aportaciones de Bolívar Echeverría para las ciudades contemporáneas, en donde dice la ciudad capitalista, que es o proviene de una expresión de ciudades burguesas como Florencia, Venecia, etc., da lugar a formas más complejas de ciudad, en donde se expresan formas urbanas como las de la gran ciudad, que serían como fenómenos transhistóricos que propiamente se dan en Europa, como París, como Londres, como Venecia y otras ciudades que son o incluso preceden a la modernidad, y las metrópolis, que son expresiones o conglomerados urbanos que surgen propiamente como resultado del desarrollo capitalista, ciudades como Nueva York, como Berlín, como la Ciudad de México, etc. Son, dice Bolívar Echeverría, complejos jerarquizados de distintos tipos de ciudad. ¿Cuáles? Los que esboza precisamente en este acercamiento que aporta en este pequeño gran texto, los modelos elementales de la posición campo-ciudad. Y este complejo jerarquizado de distintos tipos de ciudad da o son producto, dice él, y esto es muy importante, son distintos tipos de proyectos de economías mundo. Aquí recoge obviamente el concepto economía mundo del tercer libro de Brodel, de Civilización Material, Economía y Capitalismo, en donde hace referencia precisamente a estos entes cerrados, pero que tienen formas coherentes de establecer a su vez proyectos civilizatorios cerrados en sí mismos, y que podrían tener como centros, dice Bolívar Echeverría, ciudades incluso como Berlín o Venecia, o quizá Londres, y en fin, había distintas formas de expresión de estos proyectos de economías mundo, que son, digamos, núcleos que están
formando parte de las expresiones contemporáneas de ciudades o de estos complejos jerarquizados de ciudad que actualmente tienen también expresiones o se han complejizado en ciudades como Berlín, como Nueva York, como París y muchas otras ciudades. Dice Bolívar Echeverría, rescatando o recuperando esta reflexión de Fernand Braudel, diciendo: tal vez la última expresión de estos complejos jerarquizados de ciudad sea Nueva York, que es propiamente la negación de la relación conflictiva del campo a la ciudad, y en donde existe propiamente la subsunción o subordinación del campo a la ciudad, y que esta subordinación se pretende una subordinación total y absoluta y una explotación del campo por la ciudad o por la edificación de la ciudad. La ciudad se conforma, o la metrópoli se constituye entonces como un gran ente parásito que constituye la negación absoluta de lo rural. Se trata de un intento de construir todo el planeta como ciudad, una holociudad, decimos, bueno, podría decir yo, lo he comentado en algunos textos, como una holociudad, o como algunos autores le llaman ecumenópolis, términos que Bolívar no utiliza, ni uno ni otro, pero que hace referencia a este fenómeno de convertir todo el planeta en una ciudad, que bueno, los pensadores de la ciudad le llaman ciudad-mundo o ecumenópolis. El campo se convierte entonces en esta perspectiva en un intersticio de la ciudad o una proyección de la ciudad en donde pierde su autonomía, recibe los planes de su existencia desde las ciudades y ya no tiene un modo de organizar la producción y el consumo. La ciudad capitalista se pretende entonces absoluta y ya no necesita del campo, ya no respeta la especificidad de la existencia rural. El campo puede ser él mismo producido a partir de la ciudad o las ciudades. El territorio interno de las ciudades se constituye bajo un determinado esquema de construcción espacial a partir de un determinado centro que se constituye como la city, un barrio alto, residencial, un barrio bajo, que es como la circundación, la vivienda fuera de los centros de población, y propiamente la periferia, que es la negación propiamente de la ciudad y también la negación del campo. El campo es propiamente se convierte en una industria y es una prolongación de la periferia, una producción agropecuaria de la periferia industrial. Entonces se dan estos grandes conglomerados urbanos que dejan de ser incluso asequibles por la teoría ordinaria, podríamos decir, de las ciudades, y creo que es precisamente parte de lo que en la reflexión de Bolívar Echeverría encontramos, y precisamente él da aportaciones importantes para reflexionar en torno a fenómenos o a conceptos incluso ya totalmente imprecisos, como el propio concepto de ciudad, el concepto de metrópoli. La ciudad capitalista ya no corresponde a estos fenómenos de los conglomerados urbanos contemporáneos, y es necesario entonces gestar otro tipo de aproximaciones teóricas en las que pues esta propuesta de los modelos elementales de oposición campo-ciudad estarían precisamente cubriendo una serie de preocupaciones que nos servirían mucho para explicar este fenómeno tan complejo que es el de la ciudad. Y pues ahí termino.
histórico o diacrónico de como él llama el hecho capitalista, y toma como herramienta para esa crítica radical e histórica la crítica de la economía política. En segundo lugar, propiamente la crítica de la modernidad, en donde el propio hecho capitalista quedaría colocado, y ahí hace una revisión clave de una serie de pensadores que ya han sido comentados, pero entre las temáticas o los pensadores que está él con frecuencia visitando, que es, por ejemplo, Heidegger, es la crítica de la tecnología, por ejemplo, la crítica de la cultura o la definición crítica de la cultura, etcétera, etcétera. Es una gran cantidad de temas que simplemente quiero enunciar o colocarlos dentro de esta, digamos, plataforma discursiva, que sería como la segunda plataforma. La tercera, me parece a mí, que es la pregunta por la modernidad capitalista latinoamericana, a la que él responde con esta sugerente, digamos, teoría o aproximación teórica, bajo la idea del mestizaje y el etos barroco. De acuerdo con esa digamos, esa manera de destacar las intenciones de Bolívar Echeverría, el problema de la ciudad estaría precisamente colocada en la primera plataforma discursiva, que sería la del desmontaje transhistórico o diacrónico del hecho capitalista. Y bueno, y entonces, si revisamos la preocupación que él tiene en la exposición del capitalismo a Marx y Braudel, y precisamente este trabajo es una revisión, un extracto de una conferencia que dio en 1989 en torno a la definición de capitalismo en Marx y Braudel. Él revisa básicamente a través de la reflexión en torno a la obra fundamental de Braudel, Civilización Material, Economía y Capitalismo, y poniéndolo en perspectiva con Marx. El tema o la ubicación temática de la problemática de Bolívar Echeverría me parece a mí que podría primero colocarse sin buscar la rigurosidad, como lo sugiere, me refiero a mi trabajo, no a la sugerencia que hace Andrés, sin pretender ser rigurosos. Más bien lo que trato de hacer es buscar una manera general de caracterizar la obra, o quizá por lo menos las intenciones no declaradas de Bolívar Echeverría, y colocando su obra dentro de estas preocupaciones. De acuerdo con ello, me he atrevido a sugerir que la obra de Bolívar Echeverría pueda ubicarse dentro de tres preocupaciones fundamentales que él, a través de su obra, podríamos decir, sugiere, ¿no? Sin ser explícito, esto lo estoy yo interpretando. La primera sería la intención de un desmontaje del tema del origen de la ciudad. Y bueno, pues es muy difícil exponer un tema así tan complicado en media hora o más, incluso una hora sería muy complicado. Pero bueno, al hacer referencia al problema del origen de la ciudad, en realidad estamos haciendo referencia a una de las publicaciones, podríamos decir, póstumas, o en realidad póstumas, de Bolívar Echeverría, Los modelos elementales de la oposición campo-ciudad. El origen de la ciudad está vinculado con una serie de problemáticas, básicamente, que acompañan al planteamiento de qué es la ciudad, cómo y cuándo, cuándo y dónde surge. ¿Qué es la ciudad? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Cuáles son sus funciones?
cuál es su necesidad, cómo determina la vida de los seres humanos que viven en ella, por qué apareció, cómo se desarrolló, qué perspectivas de permanencia y de progreso tiene, que es un poco esta preocupación. Y fundamentalmente tendría que ubicarse esta preocupación de Bolívar Echeverría en la pregunta por el capitalismo. En realidad, esa es la pregunta fundamental a la que Bolívar Echeverría quiere reflexionar y revisar a este ente transhistórico de mucha más duración incluso que el propio capitalismo, y en todo caso esa pregunta o esa duda es propiamente la que revisa al consultar a dos pensadores que hace en este pequeño texto, que es un extracto de esa en realidad mucho más amplia reflexión en torno a la definición de capitalismo que hacen Marx y Braudel. Estaría entonces colocado el tema del origen de la ciudad. Al respecto, existen muchos otros autores que hacen una revisión sobre el tema de la ciudad, incluso podría decirse especialistas o tratadistas del tema de la ciudad, que bueno, cuando revisamos la teoría disponible sobre la ciudad, pues encontramos varias escuelas, como por ejemplo la escuela francesa, en donde destaca Henri Lefebvre, por ejemplo, textos como El pensamiento marxista y la ciudad, donde revisa pues prácticamente las obras fundamentales de Marx y Engels en torno que explícitamente tocan el tema de la ciudad, como por ejemplo las Formen, que es parte del estudio de la acumulación originaria de capital, los Grundrisse, o la ideología alemana, que es podríamos decir, un apunte que le permite a Marx diseñar una serie de reflexiones en torno a esto que más adelante el propio Bolívar destaca como la tripartición de la historia, y eso es muy importante. Hay otros pensadores como Marino Foli, que forman parte de la Escuela de Venecia, un grupo de arquitectos que reflexionan en torno a la ciudad, y desde la arquitectura, en relación con la economía política y la historia, hacen una revisión de la ciudad. Por ejemplo, me refiero a Marino Foli, que Bolívar Echeverría recomendaba con especial énfasis, su texto de La ciudad del capital, por ejemplo. Leonardo Benévolo, que hace también reflexiones en torno a la historia de la ciudad, o Paolo Sica, que también hace una historia del urbanismo, una historia de la forma urbana. Por otro lado, existen otros pensadores, como los de la Escuela de Chicago, que desde la aproximación ecológica al estudio de la ciudad, también hacen aportaciones importantes para su estudio, desde una perspectiva diferente a la del marxismo, pero es también propiamente el nacimiento de la ciencia, la ciencia urbana en torno para el estudio de la ciudad, ¿no? Bueno, y habría otros pensadores que bueno, no quiero gastar el poco tiempo que queda para ir anunciando, destacando a estos pensadores, que sería larga esta lista, ¿no? Incluyendo textos del propio Heidegger, ¿no? Este texto que también Bolívar Echeverría recomendaba para el estudio del espacio urbano, el de construir, habitar, pensar, que es también un texto fundamental para entender los fenómenos del espacio. Bueno, son solamente algunos referentes que permitirían hacer una revisión. Se me olvidaba también este texto que en especial Bolívar Echeverría recomendaba para el estudio de la ciudad, el de La ciudad y la historia, la cultura de las ciudades, de Louis Mumford, y el del proceso de la civilización de Norbert Elias. Son textos sin los cuales, decía él,